Unidad 1, tema 4. Rectificador de media onda. Regresando al diagrama de bloques de la fuente lineal DC regulada que vimos en el anterior video, y en la descripción de este les dejo la lista de reproducción del curso, continuamos con el bloque de rectificación. Este curso es patrocinado por NextPCB, una empresa dedicada a la fabricación y ensamblaje de PCBs y sus stencils. Si ordenan 10 PCBs o menos, de 10 por 10 centímetros o menos, en color verde y a 1.6 milímetros de grosor, pueden añadir el logo de NextPCB a sus PCBs y serán gratuitas. En la descripción del video tienen el enlace a su página web. La señal seno de salida del transformador cambia de polaridad constantemente, y lo primero es asegurar solo un voltaje positivo, y para eso se utilizan los rectificadores de media y onda completa. Primero vamos con el de media onda, posicionando un diodo de esta forma entre el transformador y una resistencia de carga. El voltaje visto en la salida del transformador es de este estilo, en donde entre 0 y pi la señal seno es positiva y entre pi y 2pi es negativa. Empecemos entre 0 y pi. Tal y como se hizo en el video de los límites de funcionamiento del diodo, asumiremos que el diodo está abierto y según el voltaje y el signo de este, determinaremos si se enciende o no. Es decir, que para valores mayores a 0 voltios está en polarización directa y para valores menores a 0 voltios está en polarización inversa. Por ley de voltajes de Kirchhoff, asumiendo esta polaridad, tenemos que el voltaje en el transformador es igual al voltaje en el diodo más el voltaje en la resistencia de carga. Como el diodo está abierto, no fluye corriente hacia la carga, y planteando la ley de Ohm en ella, el voltaje es cero, es decir, que el voltaje virtual en el diodo es el voltaje en el transformador. Cuando el voltaje en el transformador sea mayor a 0 voltios, el del diodo también lo será, y este entra en polarización directa. Y como para todo valor entre 0 y pi este voltaje es positivo, el diodo estará en polarización directa continuamente, entregando voltaje a la carga, es decir, que el voltaje visto en la carga sería este. Ahora analicemos entre pi y 2pi, en donde el voltaje en el transformador es menor a 0 voltios. Nuevamente, asumamos que el diodo está abierto. La ecuación de voltaje se sigue cumpliendo, porque la corriente es nula en la carga, es decir que el voltaje en el diodo será menor a 0 voltios entre pi y 2pi, por lo tanto está en polarización inversa, y la carga no recibe voltaje. Para el siguiente ciclo se repite el mismo funcionamiento, es decir que la forma de onda vista en la carga es la siguiente. A este voltaje resultante se le puede calcular el voltaje promedio, es decir, el voltaje DC, y el voltaje eficaz, es decir, el voltaje RMS. Para calcular la componente DC de esta señal, es decir, el promedio, se usa la siguiente fórmula, que es 1 dividido entre el periodo de la señal multiplicado por la integral de la función, evaluada entre los instantes de tiempo en los que la señal se repite. Como la señal tiene una duración de 2pi antes del siguiente ciclo, el periodo es justamente eso, 2pi. Ahora, nuestro voltaje es una función a trozos, donde de 0 a pi es una señal seno y de pi a 2pi 0 voltios, es decir, es la suma de dos integrales. La primera de 0 a pi con la función seno, recordando la ecuación general de una señal seno, donde Vp es el voltaje pico y W es la frecuencia angular, es decir, 2pi por la frecuencia en Hz. Como vamos a hacer el cálculo para un caso general, no es necesario centrarse en reemplazar valores. La segunda integral va de pi a 2pi con la función 0, pero como justamente es 0, esta se anula. Esto implica que nos quedamos únicamente con la primera integral, y como Vp es constante, la puedo sacar de esta. En este curso me parece importante enseñarles la parte analógica, y no enseñarles a integrar. Por esto voy a saltarme las integrales que aparezcan de aquí en adelante, y el resultado de esta en concreto es 2. Al multiplicarlo, me quedaría 2 veces voltaje pico dividido entre 2 veces pi. Los dos se cancelan y me queda que el voltaje DC o promedio es el voltaje pico dividido entre pi. Ahora, para calcular el valor RMS de esta señal, se usa esta fórmula, muy similar a la anterior, con la diferencia de que a todo se le saca raíz cuadrada y la función está al cuadrado. Como ya sabemos que de pi a 2pi la función es 0, pues nos centraremos únicamente entre 0 y pi.
El voltaje pico al cuadrado es una constante y puede salir de la integral. Nuevamente no me voy a centrar en la integral, sino en su resultado, que da pi medios. El voltaje pico al cuadrado dividido entre 2pi por pi medios se cancela pi y queda b pico cuadrado sobre 4. Es decir, que al calcular la raíz cuadrada, el voltaje RMS es el voltaje pico dividido entre 2. Ya teniendo estas dos fórmulas, podemos calcular lo que se llama factor de rizado, usando la siguiente fórmula. Este factor determina qué tanto rizado tiene la señal a la que le estamos haciendo el cálculo, y en una fuente DC regulada idealmente es cero. Es decir, que mientras más se acerque a cero, mejor será la fuente, por lo menos en términos de rizado. Reemplazando las ecuaciones que encontramos antes, el voltaje pico del numerador se cancela con el voltaje pico del denominador. Al solucionar esta expresión, el valor obtenido es 1.21. Como ven, no está muy cerca de cero. Es una fuente DC bastante mala. Que a ver, no hay que tener un máster en electrónica para darse cuenta de que esa forma de onda no es ni de chiste la que tendría una buena fuente. Esta teoría la aplicaremos después en otros circuitos y veremos cómo poco a poco el factor de rizado mejora. Vayamos a la práctica para hacer unas cuantas mediciones, pero primero calculemos para comparar los datos. Tengo un transformador de 12 voltios RMS y su voltaje pico es de 17 voltios. Simplemente multipliqué este valor RMS por raíz de 2. Y si se preguntan de dónde salió ese raíz de 2, pues con la fórmula que yo les mencioné anteriormente del valor RMS, ustedes pueden calcular lo mismo que yo acabo de hacer, pero para una señal seno completa, es decir, de 0 a 2pi, y se van a dar cuenta que el voltaje RMS es el voltaje pico dividido entre raíz de 2. Y si ustedes despejan el voltaje pico, les va a dar que es el voltaje RMS multiplicado por raíz de 2. Ya están en capacidad para hacer este cálculo. Ahora, como las fórmulas que asumimos son para un diodo ideal, para uno real con una caída de voltaje de 0.7 voltios, serán 17 voltios menos 0.7 voltios, 16.3 voltios. El valor de C se calcula con 16.3 voltios dividido entre pi, que da como resultado 5.18 voltios. Y el valor RMS se calcula con 16.3 voltios, pero dividido entre 2. Usaré un diodo 1N4007, que anteriormente vimos que soporta 1000 voltios de voltaje en inversa y 1 amperio de corriente en directa. Y pondré dos resistencias de 10 ohmios a 10 vatios en serie. Por último, tengo este transformador con 12 voltios entre tap central y cualquier extremo. Primero midamos con el osciloscopio la señal de entrada y de salida, y como se puede ver, tenemos una onda seno y una onda seno recortada, es acorde a la teoría. Ahora midamos con el multímetro en escala de voltaje DC a ver qué obtenemos. Ok, con esto es suficiente. Y no mido el RMS porque ni mi osciloscopio ni mi multímetro pueden medir estos valores. En esta tabla podemos ver los errores entre teoría y práctica, y estos se presentan porque el voltaje que cae en el diodo no es de 0.7 voltios exactamente. La forma de la señal a la salida no es exactamente media señal seno. Ni el transformador ni la resistencia de carga son de 12 voltios y 10 ohmios respectivamente, etc. Bien, tema finalizado. En el siguiente video veremos el comportamiento en frecuencia del diodo utilizando este rectificador. Les habló Juan de Mundo Electrónica y nos veremos en próximos videos. Chaito.